y a José Robles también. Ellos son miembros del colectivo solidario con la Casa del Aire y nos van a hablar precisamente de todo el tema del libro, cómo surgió. Han sido 3 años de estudio, ¿no? Donde he ido recopilando toda la información que había y todo, he puesto de acuerdo todo y un poco poner de manifiesto la transformación que ha habido en el barrio del Albaicín. El fenómeno que yo creo que sí que es muy claro y que ya sí que podemos hablar claramente de gentrificación, que aquí, en este barrio, también se está dando, ¿eh? El acoso inmobiliario. Yo recuerdo que a mí me impresionó una vez que oí hablar a un abogado de mucho renombrón aquí en Granada, fue la primera vez que oí hablar, es que en esa casa hay bicho, y yo no lo entendí. ¿De qué hablan? Hasta que estaban hablando de personas, ¿no? El acoso inmobiliario que eso suponía, que supone, cómo la Casa del Aire es un símbolo y debe ser un símbolo de la lucha por la defensa de la vivienda de las personas que son de un barrio determinado y que tienen que seguir siéndolo, cómo esa lucha también debe servirnos también de referente al movimiento al que yo pertenezco, al Pueblo de Sauce, Granada 15M, porque creo que es importante. Deciros que hoy aquí no hay mucha gente del movimiento porque no ha coincidido con una asamblea extraordinaria que ha sido hoy, entonces había muchísima gente que debería estar aquí que no está. Y un tema muy importante, cómo se sigue luchando desde el colectivo para que la administración también recoja la parte que le corresponde, que creo que es muy importante, es decir, que se olviden ya de que los barrios son para sacar provecho, sino que deben ser lugares donde la gente pueda vivir y se pueda vivir dignamente con todo lo que corresponde. Y bueno, la foto que aparece en el libro ha sido la foto que ha dado la vuelta a todas partes como referente de desahucio, coincidía con los movimientos del 15M y bueno, y en definitiva un referente, y creo que es importante dentro de nuestro movimiento. Sabéis que contáis con todo nuestro apoyo y que ahí estamos también, y que ojalá que la parte jurídica que todavía está en marcha pues que salga adelante y que podamos poner de manifiesto qué es lo que ocurre con nuestra administración, las diferentes que han habido, que creo que puede haber un recorrido, es decir, qué es lo que han dejado de hacer y a lo que han cerrado los ojos y han dejado que hagan, y que, bueno, y que nos sirva para conseguir que la Casa del Aire pues, sea al final un referente de eso que vosotros proponéis también, ¿no? Que se pueda autogestionar y que sea un lugar de encuentro y de participación y un símbolo para la sociedad. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Carmen, por esa presentación, ya que se está presentado el libro, ya lo conocéis. Muchas gracias también a las meriendas del Zaidín y a la propia Rivera por volver a invitarnos para poder compartir algunas de estas cosas que hemos hecho a lo largo de los últimos años. Y bueno, para empezar, la Casa del Aire. ¿Qué es eso de la Casa del Aire? ¿Todo el mundo ha escuchado alguna vez, por lo menos ha sonado? No, muy bien, perfecto. Entonces nos va a dar la oportunidad de refrescar algunas cosas. Bueno, básicamente, la Casa del Aire es eso. Esa es la parte de Cenete y justo esta es la parte... No, la otra es la parte de Beteta y esta es la de Cenete. La Casa del Aire es un edificio del siglo XVII que está compuesto por 2 inmuebles que están unidos entre sí a través de un patio interno, ¿no? Es lo que se denominan las tradicionales casas de paso, ¿no? Que en este tipo de barrios, como es el Albaicín, que están situados sobre una colina, pues ayudaba precisamente, como las líneas de cota iban así, ayudaban a poder atravesar determinadas calles sin tener que llegar hasta el final y todo eso. También cuando llovía, servía como espacio también para refugiarse ahí, y también se generaban pues, espacios de relación entre la vecindad. Estamos hablando antiguamente. Pues la Casa del Aire es la última casa de paso que queda en pie en un barrio que era famoso, sobre todo en toda la ladera del Cenete, por tener varias casas de paso. De hecho, hay una calle que se llama la calle Casa del Paso. Pues bien, la Casa del Aire es esto. Pero la Casa del Aire, también como decía Encarna en la presentación, es el nombre que digamos
digamos, asumimos los vecinos y vecinas y solidarios que llegado su momento decidimos organizarnos para hacerle frente precisamente a algo que no era novedoso en el barrio, que a raíz de esto después nos fuimos enterando de otras historias y otros casos que habían ocurrido, por eso sabíamos que nosotros no éramos el primer caso, en este caso, que se veía en estas circunstancias. Pues los vecinos y vecinas, llegado el año 2004, decidieron organizarse, nos organizamos para plantarle cara a una inmobiliaria que, como muchas otras inmobiliarias en el barrio este y en otros barrios, su objetivo era echar a los vecinos para poder derruir la casa y construir apartamentos de lujo. De esta manera le podía sacar un mayor provecho a la vivienda y sin tener ningún tipo de, digamos, de pudor con respecto a qué le pasa a las personas que vivían en esa casa. Y básicamente esto es, en resumidas cuentas, lo que es la historia de la casa. Pero obviamente, si solo fuera esto, no tendríamos razones para escribir un libro, ¿verdad? Entonces, lo que os vamos a hacer hoy nos vamos a contar el libro, que para eso está el libro. Quien quiera, aquí lo puede obtener, si no también está para libre descarga en internet. O sea que quien quiera profundizar un poquito más sobre el caso se puede acercar a él. Pero sí lo que queríamos compartir, aprovechando que tenemos esta oportunidad, son algunos elementos de esta historia, ¿no? Concretamente, la breve intervención que vamos a intentar hacer así de primeras antes de meternos en el debate, va a consistir en 4 partes. Una primera parte, como en todos los lados es necesario contextualizar un poco, ¿no?, este tipo de conflictos donde surge, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la transformación del barrio en el que se ubica. Una segunda parte donde vamos a hablar precisamente de cuál ha sido el papel, en este caso, de las inmobiliarias y qué tipo de prácticas especulativas han utilizado para intentar echar a los vecinos, que es algo también que no afecta únicamente a nuestro caso, sino que hemos podido ver en otros casos, no solo del barrio, sino de otras ciudades. Después nos meteremos, obviamente, en qué hemos hecho nosotros y nosotras para repelir estas amenazas y estos intentos de desahuciarnos. Y cerraremos con una pequeña actualización de cuál es el momento ahora mismo de la casa, y también queríamos dar unas breves ideas sobre el porqué y el cómo hemos hecho el libro. Entonces, ahora sin más, por supuesto, esto hemos intentado hacerlo de la forma más dialógica, más informada así que podamos. Entonces, cualquier tipo de duda o cosas que vayan surgiendo al hilo de la conversación, tenéis que esperar hasta el final para preguntar. Vamos a hablar. Y si no, lo comentamos después en la parte del debate. Muy bien. Dicho esto, comenzamos. Muy bien, pues, bueno, después de la introducción que ha hecho Juan, un poco explicando así en línea general lo que es la Casa del Aire, que algunos ya llevan escuchando la historia, que ya es larga, ¿no?, de la Casa del Aire, otra gente no lo conoce. Pues eso, vamos a intentar contextualizarlo viendo la transformación que ha tenido el barrio del Albaicín, que es donde está la Casa del Aire. Bueno, pues durante los últimos años ya mucha de la gente de aquí ya conoce el barrio del Albaicín y sabe cómo era antes, sabe los cambios que ha habido profundos, ¿no? Claro, el barrio del Albaicín no siempre ha sido como ahora, bueno, un sitio tan turístico, Antes era un barrio muy popular, antes era un barrio obrero, de gente trabajadora, donde uno de los últimos barrios donde a lo mejor había alumbrado público, o donde, bueno, un sitio que la administración siempre ha tenido casi olvidada, abandonada. Estoy hablando de hace unas décadas ya. Pero sí, tradicionalmente era un sitio deteriorado, donde las calles pues, no estaban cuidadas, donde el acequiado a lo mejor no estaba cuidado, el alumbrado, todas estas cosas. El ayuntamiento allí no se metía, hacía las cosas en el centro, en otros barrios, pero ese barrio obrero, fíjate, en la guerra civil, bueno, yo creo que también lo sabéis, fue el barrio rojo, ¿no? El barrio que resistió al fascismo cuando fue el levantamiento fascista. Granada cayó, pero el Albaicín, por ejemplo, aguantó 3 o 4 días ahí. En fin, un barrio obrero y que la administración siempre ha tenido abandonada. Pero bueno, esto cambia hace unas pocas décadas. O sea, en el 84, creo, en el 84,
la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la Alhambra y al Generalife. Entonces, bueno, va cambiando un poco el panorama, ¿no? Porque ya digamos que el entorno de Granada y el entorno más cercano de la Alhambra, como es el Albaicín, empieza ya a tener un valor turístico, que esto se profundiza porque en el 94, 10 años después, el 84, se declara la Alhambra, pero en el 94, 10 años después, el propio Albaicín se declara también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Esto hace que lo que antes eran barrios obreros, donde vivía gente normal, gente popular, trabajadora, bueno, pues determinados intereses económicos, inmobiliarias, gente con dinero, veían que, digo, bueno, aquí a lo mejor hay una tajada para nosotros, ¿verdad? Debe ser un sitio con un valor turístico, un atractivo turístico, pues venga, aquí metemos a turistas. Entonces, eso va cambiando un poco lo que es el barrio, desde lo público y desde lo privado. Desde lo público en el sentido de que, claro, un sitio sin alumbrado, bueno, pues vamos a mejorar un poco las calles, vamos a hacer un trabajo como de limpieza del barrio, pues de adecentarlo, de dejarlo un poco más bonito, ¿no? Para que los turistas puedan pasear. Y también, claro, desde la iniciativa privada de los propietarios de las casas, desde gente que empezó a ver que se podía poner un hotel allí, o un bar, ¿no? Pues eso fue, desde 80 a 90 fue pasando esto, fue cambiando en este sentido. Fíjate, hablaba en Cádiz de la gentrificación. Esto significa, este palabra es eso, ¿no? Es cuando vemos que los pobladores de un barrio son expulsados, de alguna manera no pueden seguir viviendo en su barrio, pues porque a lo mejor los precios suben, a lo mejor la gente que los alquileres van subiendo no pueden pagarlo, porque no son accesibles para esta gente trabajadora. Y también en el tema del comercio, donde hay a lo mejor una zapatería, una carnicería, una pescadería, un negocio que necesitas para la vida cotidiana de la gente, pues de repente desaparece la zapatería y se pone una cestería, a lo mejor, o desaparece la pescadería y hay un bar, desaparece lo otro y hay un hotel. Pero lo que es para la vida de una persona de un barrio, no tengo aquí al lado de mi casa una tiendecita donde comprar papel higiénico, no tengo donde llevar los zapatos rotos o un costurero. Lo único que hay son bares, teterías, hoteles. O sea que en los negocios también cambian, pero por otro lado eso, los precios cambian, la gente se tiene que ir. La gente que vivía en el 80 con la gente que vive ahora ha cambiado muchísimo lo que es la población. De hecho, los censados han disminuido radicalmente desde esa época. Bueno, por otro lado también otro elemento, ¿no? Es como cómo se habla del Albaicín, o cómo el ayuntamiento, las instituciones venden al Albaicín como un lugar no obrero, no de trabajadores, sino un lugar pues exótico, donde están las tenerías, ¿no? El lugar de Al-Ándalus, ¿no? Es como para vender una marca, un producto, ¿no? No se habla de la gente real que vive allí, sino se pone un poco más exótico, igual que el Sacromonte, no se habla de la gente que vive allí, se habla del flamenco, ¿verdad? Y de hecho esto produce algunas cosas como por ejemplo, no sé si conocían en el Sacromonte el Museo de las Cuevas. El Museo de las Cuevas es un sitio donde se expulsó a la gente de las cuevas para abrir un museo en el que decían, mira, así vivían en las cuevas, ¿no? Bueno, pues, claro, todo esto es, digamos, el proceso de cambio que ha vivido un poco el Albaicín. No sé si el compañero quiere añadir algo, ya seguimos con otra cosa. Bueno, estamos entonces, el primer punto, contexto. Estamos en un barrio en proceso de renovación, ¿no? Un barrio que se quiere impulsar como un icono turístico. Entonces, todas las inversiones que se hacen en el barrio, tanto públicos y privadas, como decía José, van destinadas a eso, ¿no? A transformar
lo que es la imagen del barrio, ya que, por ejemplo, los primeros programas que se daban a nivel de vivienda estaban orientados, por ejemplo, el plan Elvira Gómez, el plan Urban, estaban orientados a, por ejemplo, renovar lo que son las fachadas y las cubiertas, es decir, los tejados. Da igual que por dentro la casa se estuviera cayendo, lo importante es que por fuera se fuera bien. Los monumentos, todo esa imagen de transformación, como muy bien decía José, para ofrecerlo como si fuera un producto más al turismo. Bien, y en este contexto, en los años 90 precisamente, los 80 empiezan a entrar algunas inmobiliarias en el barrio, pero es especialmente en los 90 donde empiezan a sufrir un mayor auge, ¿no? Empiezan a comprar muchas propiedades. Esto también cabe decir que hay una diferencia en el caso del proceso de gentrificación del Albaicín de otros barrios. En el caso del Albaicín, por ejemplo, hay dos grandes diferencias en el barrio. Está la parte baja, que ha sido la que más gente ha sido expulsada, la que no tiene ya casi ninguna población, que más ha sido intervenida por las administraciones, y cuanto más proceso de rehabilitación se daba, menos gente quedaba en el barrio, ¿no? Porque no había un proceso de retorno después de la rehabilitación. Entonces nos encontramos con una parte baja más despoblada, pero nos encontramos con una parte alta donde el trabajo de las inmobiliarias lo han hecho 4 familias que son las dueñas ahora mismo de la zona alta, ¿no? Esas 4 familias que a lo largo de los años 60, 70 han ido comprando las diferentes viviendas que se iban quedando vacías después de que la gente sufriera, o sea, cambiara de lugar por diferentes razones. De hecho, el Albaicín ha sufrido como 3 grandes procesos migratorios. El primero fue en los años 70, donde la gente se iba en busca de trabajo. El segundo en los años 80, donde la gente se iba, las nuevas generaciones iban buscando otro tipo de viviendas mejor habilitadas, porque aquí estamos hablando de casas, ya te digo, esta era del siglo XVII, pero todas las zonas del barrio de Albaicín pues giran entre el siglo XV y el siglo XVIII. Y muchas de esas casas, por ejemplo, no tienen ni siquiera baños dentro de la vivienda, sino que tienen baños compartidos fuera. Entonces hay una serie de comodidades en las que la juventud de aquel entonces pues decía, pues yo ya quiero aspirar a otro tipo de cosas, y entonces iban a otro tipo de barrios. Ahora eso está cambiando, se están renovando eso, pero ya, como decía muy bien José, con ese cambio, con ese barrio en proceso de renovación, esas rehabilitaciones, ya los precios ya no son los mismos. Y precisamente muchas de las familias que en este caso en segundas generaciones que les gustaría quedarse en el barrio, pues han tenido que irse, ¿no? Y en cierta manera esto toca un poquito con lo de la casa. Entonces tenemos las inmobiliarias que entran en el barrio, pero ¿cómo hacer, ¿no? Porque las inmobiliarias no es que compren los edificios vacíos, sino no tenían ningún tipo de problema en comprar lo de las edificaciones con la vecina en venta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenían ningún tipo de problema, porque ya tenían mucha cancha en diferentes fórmulas y herramientas para facilitar que la gente se marchara, ¿no? Ahora os voy a mencionar algunas a tipo de ejemplo, pero hay más, pero digamos, estas son las que precisamente más se han aplicado en el caso de la Casa del Aire. La primera son las declaraciones de ruina, ¿no? Declarar un edificio en ruina quiere decir que puede tener varias razones. Una ruina económica o una ruina estructural. Cuando hablamos de una ruina económica quiere decir que el precio de rehabilitación supera más del 50% de lo que es el valor de tasación. Si hablamos de una ruina urbanística, estamos hablando de que el edificio en realidad sí tiene peligro de caerse en determinados aspectos, y entonces por eso tiene que intervenir la administración, ya sea derribando o rehabilitando. Pues la ruina urbanística es la única fórmula en la que un propietario puede deshacerse de un contrato de renta antigua. Las personas más jóvenes igual no sabéis lo que es un contrato de renta antigua, pero las personas que tenéis un poco más años seguro que os acordáis. Contrato de renta antigua y de indefinido, de vivienda exactamente, eran esos contratos que se hacían antes de la ley Boyer, del año 85, ¿no? Donde la gente podría planificar su vida precisamente sin problema, pensando a medio y largo plazo en formato alquiler. Es decir, hoy día, con toda la reforma de las leyes que por ahora, si no lo reducen más, porque en los últimos 5 años hemos pasado de 5 a 3, y dentro de poco pasaremos a 1, ¿no? Si continúa en esa línea, entonces ya ha cambiado totalmente el panorama, ¿no? De lo que era la vida de alquiler, precisamente porque en este país, que muchos nos fijamos para Europa en otras cosas, pero para esto precisamente es en lo que menos nos hemos fijado, ¿no? Ya lo decía ese primer ministro de vivienda de la época franquista, José Arrese, que decía que España no ha de ser un país de proletarios, sino de propietarios, ¿no? Porque es la única forma de enganchar a la gente, de que no luche por sus
digamos, por su trabajo, por mejorar sus condiciones laborales o de calidad de vida. Bueno, pues entonces, la ruina fue lo primero que se ha intentado hacer. Y la ruina, la gente tiene tanto descaro que no tiene problema. Nosotros lo que hicieron que fueron al ayuntamiento, hicieron la solicitud de ruina y con la misma solicitud sellada por el ayuntamiento nos llegaron y dijeron, no, mira, es que ya está decretada la ruina. Bueno, nosotros cogimos ese papel, lo leímos primeramente, lo consultamos con otros técnicos y vimos que eso era únicamente una solicitud. Pero pensamos, ¿cuánta gente ha pasado ya por ese término, no ha tenido la facilidad de leer o de comprender lo que decía esa carta, se ha creído eso, ha hecho las maletas y se ha ido? En el caso del Albaicín, un montón de gente. Antes José hablaba de la disminución de población censada en el barrio. Estamos hablando de que en los años 70 había en torno a las 28.000 personas y hoy quedan 7.700, una cosa así. Y sigue disminuyendo cada año. Entonces, con esto ya nos hacemos una idea. Pues bien, el tema de la declaración de ruina. ¿Qué pasa cuando no consiguen que declaren la ruina? Pues como su objetivo, porque para eliminar determinados contratos eso es lo que tienen que hacer, pues es, si no la pueden decretar directamente, lo que hacen es intentar deteriorar el edificio por diferentes vías para que antes o después sí puedan decretar esa ruina, ¿no? Y esto lo vimos, por ejemplo, cuando sufrimos el primer desalojo grande, que fue en el año 2010, y que fue la primera vez ya que la propiedad se hace con las manos del edificio, vamos, con las llaves y con todo, y lo que se dedica es a todas las viviendas abiertas, romper todos los falsos techos para que entre por ahí el agua y todo lo que pueda entrar y después tapiar las viviendas con todas las escombreras dentro. Todo eso recarga sobre las estructuras y lo que hace es debilitar todavía más la estructura del inmueble. Pues este tipo de cosas también han afectado, por ejemplo, el tema de los suministros. Es decir, otra de las prácticas que utilizan precisamente para evitar que la gente pueda seguir viviendo en un espacio es atacar los suministros, ya sea la luz, el agua, el gas. En nuestro caso intentaron cortarnos la luz en varias ocasiones, intentaron cortarnos el agua también en varias ocasiones y el gas no, porque iba por bombo, no, si no también lo hubieran encendido. Y también, por ejemplo, el tema de la luz, otra de las fórmulas para evitar que aquellos no pudieron cortarla directamente, pues intentar que fuera la empresa concesionaria la que nos cortara. Lo que hacen es dejar de pagar lo que es su parte correspondiente, en este caso por los espacios públicos. Entonces esa deuda se va acumulando y nosotros tuvimos que asumirla. Si no la llegamos a asumir, otra vez nos cortan la luz y no podemos vivir en el lugar. Todo esto son cosas que van sumando, ¿no? Otra estrategia que han utilizado ha sido a nivel, por ejemplo, judicial, el tema de no reconocer los contratos. Compran una vivienda, llegan allí y lo primero que dicen, no, yo este contrato no lo reconozco. Y si tú quieres hacer, tienes que ir a los juzgados a defender tu contrato, ¿no? Porque ellos en principio dicen, no, después obviamente los juzgados te dan la razón y tienes el derecho para estar ahí. ¿Qué pasa cuando no pueden anular tu contrato? Entonces van a tus rentas. Y lo que hacen es dejar de cogerte las rentas. Entonces de repente lo que hacen es cancelar la cuenta donde tú estabas ingresando el dinero. Tú intentas buscar otras fórmulas de tener en contacto y no puedes contactar con ellos. ¿Qué buscan con esto? Pues al pasar 3 meses, ahora con la ley de desahucio de los préstamos, todavía menos tiempo, pueden digamos, denunciarte y desahuciarte por el pago, ¿no? Otra herramienta es que no se puede consignar en el juzgado. Exactamente, eso viene después en la parte de qué hemos hecho nosotros al respecto, ¿no? Estas son todas las prácticas que ellos están utilizando. Otro elemento, y es que ellos saben al dedillo, este tipo de empresas saben al dedillo cómo funciona la burocracia, tanto administrativa como judicial. Entonces saben cómo funcionan los tiempos, los plazos, saben cuándo tienen que presentar un determinado documento que no es lo que le están pidiendo, pero porque eso paraliza el proceso. Y gracias a eso lleva la casa en las circunstancias en las que está, ¿no? Desde que se ha desalojado, en este caso 8 años, sin que se le haya metido casi ningún tipo de mano. Se le ha metido una mano, pero lo contaremos al final porque es la lista de cosas. Por eso es fundamental que haya gente o colectivo o lo que sea que informe a la gente, que la gente vaya a informarse, porque hay muchas alternativas. Si tú me vas a atacar con la ley, yo también tengo la ley para resistir, en cierta forma. Y ahí, de hecho, esto es una de las cosas que hablaremos al final del por qué, ¿no? Por qué hacemos todo esto. Bueno, y tampoco para no extenderlo más, simplemente para que sepáis que hay un montón de estas. Otra de las prácticas que han utilizado, que este es como un gran desastre, son las prácticas de acoso psicológico. Es decir, y aquí van desde las visitas a altas horas de la noche,
porrazos por todas partes, golpes, ahora se cae una cosa, o sea, ruidos constantemente, horas intempestivas, rotura de cerraduras, cambio de cerraduras, y digamos casi lo más esperpéntico que nos ha sucedido fue cuando fue el desalojo precisamente en 2010, que quedaron en la casa los dos únicos vecinos que tenían contrato vigente en aquel momento y estuvieron durante un mes en una especie de arresto domiciliario. Es decir, la inmobiliaria lo que hizo fue colocar un guardia de seguridad privada en la puerta, ¿no?, que impedía que nadie más que las personas, en este caso Manuel y Clara, los últimos vecinos, pudieran entrar allí. De hecho, para que pudiera entrar la hija de Manuel a ver a su padre, tuvimos que llamar a la policía. Es decir, esas eran las circunstancias, ¿no? No dejaban entrar ni a técnicos del ayuntamiento, nada, todo había que hacerlo a través de la policía. Y eso se mantuvo así durante un mes, donde los vecinos que estaban allí no podían entrar ahí. Durante ese mes tapiaron todas las viviendas, los guardias de seguridad se quedaron allí, empezaban también a hacer ruido. Las dos personas, que eran personas mayores las que se quedaron allí, estaban en un estado, y ya os digo, nosotros conocemos a Clara, por ejemplo, desde hace muchísimos años. Es una persona con una entereza y una fortaleza que yo no he visto en muchas otras personas. Pero incluso en estas circunstancias llegó a mellarle, no solo en el estado de ánimo, sino en la propia salud. Imaginaos vivir vosotras ese tipo de circunstancias, ¿no?, en torno a todo eso. Bueno, pues estos son solo unos ejemplos de cómo se la juegan este tipo de empresas, que lo que buscan es, para sacar un mayor rédito, no le importa hacer cualquier tipo de cosas con el tipo de gente. Pero no os preocupéis, porque frente a eso también nosotros hicimos algunas cosas. Claro, nos cuenta un poco lo que es la estrategia de la inmobiliaria, ¿no? Bueno, todo además. Pero esa estrategia de la inmobiliaria, la administración lo consiente y lo permite. De hecho, ahí el tema, es decir, lo consiente y lo permite mucho. Bueno, no solo la administración, digamos que las leyes, digamos, y la burocratización de la administración está hecha para eso. O sea, si nos fijamos y analizamos todas las reformas, por ejemplo, de la ley de arrendamientos urbanos, todo supone pérdidas para lo que son las personas, para el inquilinato, y todo son facilidades para las propiedades. Es decir, la administración, las leyes, o sea, no ya los propios técnicos, que los técnicos también. Técnicos hay de todo. Por ejemplo, la persona el técnico concretamente que quería firmar la ruina de la Casa del Aire, el señor Valentín Rivas, Ni siquiera fue a la casa. claro, a través de este caso nosotros descubrimos que había una serie de prácticas, ¿no?, que lo que visibilizaban era la convivencia, es decir, el buen llevar que tenían entre los propietarios y las administraciones, y en este caso los técnicos, ¿no? Y una de las prácticas que se estaban dando en el barrio era precisamente que, como había esa convivencia y esa buena relación entre la propiedad y los propios técnicos, entonces la propiedad lo que hacía era, a través de su arquitecto, presentar un informe de ruina económica. Generalmente la obligación de lo que es el técnico es coger ese informe, irte al edificio y contrastarlo para ver, porque ya se sabía que muchas empresas lo que hacían era hinchar el volumen de las obras precisamente para que superara el 50% y pudieran declarar la ruina del edificio. Y este técnico en concreto, no hemos sabido de otros, pero este en concreto, lo que hacía era directamente firmar la ruina a partir del informe técnico que le había dado el arquitecto que trabajaba para su amigo. Entonces, y este no era el primer caso que lo hacía con nosotros. Después nos enteramos que hubo otros 3 o 4 casos anteriores al nuestro donde sucedió eso y donde se ejecutó finalmente lo que es la ruina económica. Entonces, el papel de la administración son dos cosas. Una cosa son los propios técnicos, que ahí hay de todo. Nos hemos encontrado también alguna técnica que nos ha ayudado dentro del libre ejercicio de su profesión y de su labor. Es que tampoco es que nos hubiera hecho grandes favores, pero nos ha facilitado muchas veces información y nos ha asesorado en determinadas cosas, pero nos encontramos técnicos también que eran totalmente del otro palo, que todo eran obstáculos y que todo eran dificultades para acceder a nuestro derecho que nosotros teníamos precisamente a acceder a los propios expedientes que tuvimos que ir a través de diferentes estratagemas para poder nosotros llegar a esa información que era básica para defender a nivel administrativo el caso. Entonces, tenemos la parte de los técnicos, tenemos la parte de las leyes y de la burocracia, y todo esto obviamente juega en favor de, en este caso, los propietarios. No, está bien, sí, es que es verdad, la convivencia de las instituciones, el compadreo que se traía, esto es como para comentarlo, aquí se explica mejor en el libro, ¿no? Pero tú imagínate que te dicen el de urbanismo,
este edificio está para tirarlo sin ver el edificio, ¿no? Porque lo admitió en una reunión, no, es que el empresario, el de inmobiliaria amigo mío, me ha dicho que está para tirarlo, pues yo firmo. O sea que sí, totalmente. Efectivamente, como dice Juan. Pero también las leyes, vamos a ver que también las leyes propiamente están hechas a favor de la inmobiliaria y cada vez nos van restando los derechos a los inquilinos. Yo quería ahora hablar un poco de cómo, de la parte nuestra, ¿no? De la parte de los vecinos, de la gente que se organizó, de la resistencia vecinal que se produjo ahí. Bueno, es muy interesante, pero a mí me parece muy interesante de esta lucha y que salga en este libro y que se pueda aprender en otras luchas, pues la convivencia que hubo allí de gente, porque tú imagínate que una de las estrategias que se hizo, ¿no? Fue que, claro, algunos vecinos de un bloque, ¿no? Que hay muchas casas, de algunos vecinos, cuando venía la inmobiliaria con engaños diciendo, ¿no ves que vamos a tirar el edificio dentro de 3 meses? O sea que firma aquí y ya te dejamos estos 3 meses si quieres gratis, estos últimos, pero ya firma aquí y te vas dentro de 3 meses. Esto significa que tenías que ir dentro de 3 meses. Hubo gente que firmó pero no sabía, dentro de la propia Casa del Aire, o por dinero. No toma esto, en fin, por diferentes estrategias. Alguna gente fue pactando con la inmobiliaria el hecho de que se iban. Otra gente no, pero dijo, pero si yo tengo un contrato que pone que yo tengo derecho a vivir aquí otros 10 años, o tengo un contrato indefinido, ¿cómo va a ser que de repente la otra parte del contrato no cumple su obligación? Entonces hubo unos vecinos que se resistieron, que se informaron, y bueno, una de las estrategias que se formó, que es lo que decía, que formó una convivencia muy curiosa y creo que muy enriquecedora para el debate, es que, claro, había personas mayores en la casa, también había gente joven, de alquiler, algunos muy politizados, así como el movimiento anarquista, y esa mezcla de repente que los vecinos, unos jóvenes con su idea anarquista, otros a lo mejor mayores que a lo mejor tenían o no tenían formación política, no habían, o sí, hecho nada así, pues esa mezcla generó unos debates súper interesantes que, bueno, que leí en el libro, pero que también es interesante la diversidad de estrategias que se usaron, como por ejemplo la ocupación de las casas que se iban quedando vacías. Se dejaba, no sé, se invitaba a amigos y a gente que comprendía el sentido de la lucha a ocupar las casas que se iban quedando vacías de los vecinos que engañados o por dinero o lo que sea, pues iban. Pues bueno, esa fue una estrategia súper interesante, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas vías que se usaron. Como decía la compañera, vía administrativa, como urbanismo, vía judicial. Vía administrativa, lo primero, por ejemplo. En el momento que nos presenta un informe de ruina, firmado, sin que haya ido ningún arquitecto allí, pues vamos a buscar nosotros a nuestro arquitecto solidario, Adobe, un colectivo de arquitectos solidarios de Granada, se llama Adobe. Dijeron, vamos a hacer otro informe, pero con arquitectos viendo el edificio, no como el otro de compadre. Pues lo primero, venga, administrativamente echamos para atrás ese decreto de este edificio está para tirarlo, ese decreto de ruina, lo echamos para atrás administrativamente, porque nosotros presentamos un informe serio, por ejemplo, ¿no? Desde la organización de los vecinos. La situación de este portero que estuvo un mes en la puerta de la casa de Clara y Manuel, que no dejaba entrar, por ejemplo, ni a su familia ni a sus amigos, diciendo, no, aquí solo entran los vecinos. Bueno, tanto judicial como administrativamente íbamos dando respuesta, digamos. La vía judicial, digamos que lo primero era de respuesta, porque claro, la propiedad también tenía un acoso, digamos, judicial. Denunciaba allí a todo el que se acercaba, lo denunciaba por ocupación, por ejemplo. A amigos que pasaban por allí, lo denunciaba, identificaban a gente y, bueno, pues todo esto, bueno, sí, la inmobiliaria, digamos que tenía su ofensiva judicial.
un acoso. ¿Quién identificaba? ¿Iba la policía a identificar? Algunas veces hacían como rondas y a gente que entraba o salía de la casa, que podían ser personas que vivían ahí o personas que estaban de visita, a lo mejor la identificaban y le llegaba efectivamente una denuncia por ocupación. Eso era porque como había denuncias por usurpación, entonces lo que hacían era, una de las indicaciones que hacía el juez instructor era que se diera rondas por ahí, que se identificara a los desconocidos ocupantes. Entonces estaban constantemente haciendo rondas precisamente, y a toda la persona que se acercara simplemente a la puerta ya era motivo de ser identificado. De hecho, muchas de esas identificaciones después se cayeron por su propio peso. También lo que decía la compañera de consignar los pagos, claro, cuando la propiedad te devuelve, tú le pagas el alquiler y ellos te lo devuelven para decir, es que no me han pagado. Pues teníamos que ir al juzgado a decir, mira, este es el dinero que es para ellos, a consignar judicialmente el pago de eso. Pero también a los propios vecinos, a Clara, por ejemplo, que pagaba su contrato, pues también la denunciaban por ocupación, aunque estaba pagando su contrato de alquiler. Ellos, digamos que denunciaban todo lo que podían, tuvieran razones o no, digamos que entonces lo primero fue, digamos, una respuesta ofensiva, pero en un momento dado dijimos, ¿por qué no vamos a usar nosotros también la vía judicial? Esta gente no está cumpliendo su contrato. En un contrato las dos partes tienen obligaciones. Ellos tienen, por ejemplo, obligación de que la casa que ellos están alquilando esté en condiciones. Si la bajante está rota, no son los vecinos los que tienen que hacer frente al arreglo. Son ellos los que tienen que arreglarlo. Ellos continuamente, bueno, no es que incumplían su parte del contrato, incumplían su parte de mantenimiento del edificio. No solo eso, sino que llevaban mucho más, ¿no? Pero claro, nosotros decidimos que por un lado eso lo llevamos administrativamente, pero también denunciamos el acoso inmobiliario, por ejemplo. Fue la primera querella que se puso en Andalucía. Fíjate si las leyes están hechas para inmobiliarios, que el acoso inmobiliario existe así, pero oye, nuestra denuncia fue la primera querella que se admitió a trámite. Y fíjate si fue el primer caso, absolutamente no. Hay muchísimos casos de acoso inmobiliario, pero así están hechas las leyes que desahucian así, pero los otros pueden incumplir su parte del contrato tranquilamente, ¿no? Bueno, no os cuento cómo terminó lo de la querella que presentamos, pues si os cae del libro para no hacer el spoiler. Yo conozco un caso, es que lo que está en las leyes, que el hombre es que fue el dueño sin que se hubiese acabado el contrato y le cambió la cerradura. Y el hombre vino, yo trabajo en un juzgado y le digo, vete rápidamente y denúncialo. También ha pasado. Y me llama la policía a mí y dice, no, porque yo le he dicho, digo, que usted le ha dicho que cambie al dueño la... Digo, pues que sepa usted que está cometiendo un delito usted como policía por decirle eso, porque ¿qué dice? Digo, pues se lo estoy diciendo claramente porque el contrato está vigente hasta junio. ¿Cómo le va a decir usted que ese hombre no puede cambiar la cerradura? Bueno, yo he visto barbaridades. Pero yo se lo dije al policía, digo, usted ha cometido un delito. ¿Qué? Digo, sí, se lo estoy diciendo. ¿Por qué ese hombre no puede cambiar la cerradura hasta que no se haga efectivo, hasta que no se cumpla el contrato o se haga efectivo el desahucio? Se lo dije claramente. Digo, dígaselo usted al dueño, si es amigo de usted. Digo, es que este hombre ha venido aquí a denunciar. Digo, claro, lo he mandado yo a que denuncie al hombre que le ha cambiado la cerradura, cuando no es efectivo todavía ni siquiera el desahucio. Esto nos va a servir mucho para después comentar una cosa adicional. Sí, efectivamente, claro, todo esto que estamos hablando de que usamos el ámbito administrativo, algunas cosas se pudieron avanzar, el ámbito judicial, en la medida de lo posible, por ejemplo, compañeros que fueron acusados de ocupación fueron absueltos libre solución. Se conseguían algunas cosas, otras no, pero lo que sí nos dio lugar a comprender después de meternos en esa línea es que efectivamente las subnormas son completamente... no sirven para nosotros. No. Es decir,
Entonces, ¿qué pasa? Que es lo único que vamos a usar. Subnava es lo único que vamos a usar. No, también vamos a usar la acción directa. También vamos a, bueno, a hacer mil maneras de difusión del conflicto, de difusión desde, bueno, desde muchísimas actividades que se hacían en esta casa, que al final era casi como un centro social, donde se hacían comidas populares, donde se proyectaban películas, donde había charlas, muchas actividades, bingo, cosas de ocio. En las plazas de la Rebetín o de Granada, en Federal, hacíamos actividades en la calle. También era la época de la ordenanza cívica, no sé si os acordáis de todo prohibido en la calle, menos ir a los bares o ir al trabajo. Pues fue cuando entonces nosotros dijimos, pues vamos a hacer nosotros cosas en las calles, no vamos a tomar las calles que son nuestra realidad, vamos a hacer, también para hablar de nuestro conflicto de la Casa del Aire, pero también, bueno, por esa reivindicación. Difusión de todo tipo, charlas en otras ciudades, a lo mejor que muchas tenían conflictos parecidos, en Sevilla, el Pumarejo, el Cabañal en Valencia, bueno, en Barcelona también, en muchas ciudades también hablamos de nuestro conflicto. Digamos que difundíamos por un lado en el barrio se hizo mucho trabajo de difusión en general. Pero también vamos a señalar a los culpables, vamos a señalar a administraciones que son cómplices, con muchas ocupaciones en la oficina de urbanismo, en la consejería de vivienda. Vamos a señalar también a la inmobiliaria. Esta gente son asustaviejas, son una gente despreciable, que está echando aquí a la gente que tiene su derecho a la vivienda. Y que en la inmobiliaria, que sepa todo el mundo que esta inmobiliaria cómo se porta, ¿no? En fin, no vamos a usar solo las herramientas que nos dan las administraciones, porque las administraciones, digamos que están hechas porque están hechas, ¿no? Y hay que usarlas también. Bueno, nosotros las usamos, decidimos usar todas las herramientas, también esas. Pero, de alguna manera, te justifica el hecho de decir, es que nosotros hemos hecho bien las cosas por lo legal y no nos está dando resultados. Si nos da resultados, bien, pero si no nos da resultados tenemos que hacer otras cosas. Pues también vía administrativa, vía judicial, pero también difusión en la calle, que todo el mundo se entere, también acción directa, piquete. En la casa, por ejemplo, cuando los otros no hacían, las vacantes no las arreglaban, o había que pintar, o había que hacer cosas en la casa, pues al final echábamos manos del apoyo mutuo. O sea, el mantenimiento de la casa lo han llevado a cabo los vecinos y personas solidarias, que había muchas personas solidarias también, porque claro, al ser ya un conflicto, digamos que todo el mundo se hace partícipe, la ciudad se hacía partícipe, había mucho apoyo en la Casa del Aire, igual que ahora en estos desahucios no va solo el de la casa, ¿verdad? El apoyo mutuo es lo que nos salva. Y ahora mismo en la actualidad, ¿qué situación tiene la casa? Y al final. Paciencia, Lola. Ya, no. Sí, ahora el compañero contará un poco por dónde va. Sí, ha dicho Pero que bueno, lleva 10 años, ¿no? Pero bueno, ya lo que yo creo que se refiere como que lleva 10 años. sí, bueno, por adelantarte un poco, aunque ahora vamos a hablar, la inmobiliaria todavía no le ha podido echar mano al edificio. No ha podido o no ha querido. Bueno, digamos que lo que quería hacer, que era echar abajo el edificio para poner su apartamentito de lujo, para vendérselo a los turistas, a la gente de bien, con dinero. No tienen pasta, Eso no lo han se hecho. la dan. Eso no lo han hecho. Oye, Seguramente. Que eso es una de... Eso es lo que voy a decir. Bueno. Pero no es todo. Pero siguen siendo los mismos dueños. Sí. ¿No han cambiado? Bueno, cambiaron, ¿no? Al principio era una inmobiliaria. Desde 2008 No, son los mismos. 2005. 2005 son los La mismos. primera inmobiliaria estuvo un año nada más, era una inmobiliaria más chica que cuando vio que Todo no fue- era tan fácil hacer las cosas se lo vendió a otra. Ahora seguro que hace un fondo buitre. Claro. Si lo estuviera bien. Pues sí, esta inmobiliaria en ese momento era como un fondo buitre, porque él sabía perfectamente lo que compraba, de hecho vinieron con amenazas en Es que cuando la están compraron, acostumbradas a su técnica. nos pusieron dos La carteles en técnica la de los puerta fondos de la entrada. buitres, ¿Cuál las era? cosas Sí, difíciles, no importa decir. que ellos tienen sus ¿Cuál era técnicas la luego. inmobiliaria?
La primera, Arrendamientos Portal Vida, y la segunda, Edibar SL. Lo que pasa es que a lo largo de estos 14 años ha cambiado el nombre de 50 veces. Sí, porque estará de deuda hasta lo alto y piensan que cambiando de nombre ya no pueden ir contra ellos. Aparte, que en su momento esto sonó bastante, o sea, que de algún lado, porque además no le tocábamos solo a la empresa, tocábamos también a sus proveedores, o sea que nosotros intentábamos que todo el mundo que estuviera a su alrededor supiera el tipo de empresas que estaban tratando, es decir, que ellos también eran una forma de quitarse del medio. Tú cuando ponías su nombre en internet, no era su página web. Eso es malísimo, tú la amenazas con la prensa, a mucha gente le da mucho miedo. En todos lados, me refiero que prensa... Cada vez menos, por desgracia. O sea que por razones había suficiente, pero sobre todo para esquivar precisamente, ¿no?, esa reputación que viene detrás. Bueno, la alianza, ¿no? Pues podemos hablar de lo que decíamos en el grupo, pero también digamos que el apoyo que hubo de la ciudad también fue grande. En la lucha de la Casa del Aire era el pleno boom inmobiliario, ¿no? Nosotros al principio se tejieron muchas alianzas con, bueno, no sé si recordáis algunas jornadas, hartos de la ciudad hurtada, por un lado, hartos de la ciudad hurtada, hartos de la dictadura del cemento. Digamos que eran jornadas que englobaban muchas luchas, digamos, contra la especulación urbanística en la ciudad, pues el proyecto de autovía por la zona de la Sierra de Hueto, que querían encargarse de aquella parte, gente por la movilidad de la bici, gente en defensa de la fuente del Avellano, del río, del paseíto, del Monte del Loro que hay por Azagrande. Diferentes luchas, digamos que porque en esa época era, venga, ladrillo, donde sea, ¿qué hay? Aquí para encontrar ladrillo, ¿no? Pues se tejieron muchas alianzas en ese sentido con otros movimientos de la ciudad, también con otras ciudades que tenían también el mismo problema del boom urbanístico, de la especulación urbanística, de la burbuja inmobiliaria. Bueno, en el 2011 estalló el 15M. Ya teníamos, bueno, por ejemplo, en el 2009 que fue cuando expulsaron a las personas que estaban ocupando estas casas de comer. 2010, ¿no? Enero. 2010, pues ya había, bueno, mucha gente. En 2011 fue el 15M. La cantidad de trabajo que había hecho, digamos, ya cuando estalla la burbuja inmobiliaria, nosotros ya, digamos que llevábamos hablando de la burbuja inmobiliaria mucho tiempo en Granada, también otras luchas, ¿no? Pero en Granada, cuando empiezan, por ejemplo, estos desahucios, se forman, todo el trabajo hecho por el derecho a la vivienda de la Casa del Aire, todo el trabajo, el análisis hecho de cómo estaba la burbuja inmobiliaria y de enseñar quiénes eran los culpables, cómo se había... Pues digamos que por un lado la Casa del Aire podía compartir con el 15M toda esta experiencia, a la vez que el 15M fue de mucha ayuda para la Casa del Aire, porque esta foto fue el primer estos desahucios de Granada. Bueno, el desahucio de Clara concretamente se paró 2 veces. Tuvo que... Bueno, ahí hay esa foto. Se tuvo que llenar eso de cuántos maderos de estos. Fíjate cómo van. Van como... Bueno, no sé, como 100 policías, 80, así con armaduras. El rollo es que después de los primeros intentos, que fueron los primeros que se pararon, el primero se paró desde Soledad, pero el segundo y el tercero ya se organizaron con stop desahucios, es decir, fueron el primer desahucio que se paró desde stop desahucios. Y el tercero, como los 2 primeros lo habíamos agarrado con la misma estrategia que se suelen utilizar ahora, nosotros lo que hacíamos era acampábamos el día anterior, como se hace en muchos de los desahucios ahora, para estar allí precisamente y tener fuerza tanto dentro como fuera. O sea, algo que estamos habituados a eso. Sin embargo, precisamente como querían sacarnos del medio, en este caso, de una forma tan evidente, lo que hicieron fue montar un superdispositivo desde las 8 del día anterior, es decir, un dispositivo de 12 horas con calles cortadas y con una media de eso, de entre 50 y 60 policías, tuvieron que estar policías de Almería
estamos hablando, para desahuciar a una persona que en aquel momento tenía 62 años. ¿Sabéis? El dinero que había, las imágenes que aparecen por ahí son las lecheras. O sea, esa toda era la imagen a las 8 de la tarde del día anterior. Estamos hablando que toda una zona de un barrio bajo se corta con un montón de pasta que puede costar. ¿Cuánto dinero costaría tener a 12 de los 700 policías todo ahí con todo lo cortado? ¿Todo eso para qué? Bueno, un poquito va por ahí la situación. En caso de que digamos que el apoyo mutuo, la alianza con otros colectivos, una cosa que viene a explicar aquí de bueno, cómo se fueron tejiendo esas redes y fueron muy importantes tanto para la lucha, pero oye, digamos que también, por ejemplo, yo creo que otras luchas también tiran, tanto de otras ciudades como el proyecto de Sauce, digamos que en su ADN, yo creo que tiene parte de esta lucha también. Una aprendemos de otra y nos vamos ayudando y en fin, bueno, eso es digamos un poco, no lo he desgranado todo, pero elementos, ¿no? Los elementos que están en el libro de las cosas que, de la pluralidad de estrategias que se usaron para afrontar este ataque inmobiliario, ¿no? Ya te digo, administrativo, judicial, pero también de acción directa, difusión, alianzas con otros colectivos y con otras luchas. Más o menos estas son las ideas, ¿no? Las salpicamos, aquí también hay como casi novelas, ¿no? Un poco así como la historia cronológicamente, contándote un poquito cómo iban avanzando las cosas. Pero bueno, más o menos eso sería la idea general. Ahora hablamos más si queréis. Ahora Juan nos cuenta un poco por qué escribimos este libro, por qué consideramos que tenemos que escribirlo, para qué creemos que sirve, cómo lo hicimos, ¿vale? Y antes de meternos en esa parte, vamos a hacer una pequeña actualización de cuál es el estado actual. Bueno, en el año 2016, en el verano del 2016, muere el último vecino de la casa, Manuel, de un infarto al corazón justo al salir de su casa. Conseguimos que se subrogara el contrato a María, su hija, con la que había vivido la mayor parte de su vida. Y lo que pasa es que lo que ocurre con las subrogaciones, y esto también se lo tenemos que agradecer a las leyes, es que ya la subrogación ya no hereda un contrato de renta antigua, únicamente hereda un contrato de un máximo de 2 años. Entonces, de hecho, su derecho a permanecer en la casa se cumple este verano 2018. Paralelamente, y antes, en el 2014, porque nosotros conseguimos que el ayuntamiento decretara lo que es el incumplimiento del deber de mantenimiento de la casa, y esto es lo que, traducido en otras cosas, es que el ayuntamiento obligaba a la propiedad a venderla forzosamente, es decir, ya que ella no asumía sus responsabilidades como propietaria de mantenimiento, pues entonces se había obligada a pasar. Lo que pasa es que, como decía antes, el conocimiento que tiene la inmobiliaria de todo esto hizo que después pues, planteara un recurso contencioso administrativo, ya cuando se acabaron todos los recursos administrativos, y a través de ese recurso, en un proceso judicial que ha durado más de 7 años, al final le han dado la razón a la inmobiliaria en vez de al ayuntamiento, siendo una de las primeras veces que en este tipo de casos se le da la razón a la propiedad privada en lugar de a la administración pública, ¿no? Estos son también digamos, pequeños flecos, ¿no? que van complementando la odisea que hemos vivido en esta casa. Y precisamente como ese procedimiento todavía estaba en curso y nosotros no sabíamos si iba a ir finalmente, le iban a dar la razón a la propiedad o al ayuntamiento, nosotros dijimos, mientras que no se busque una solución integral para la casa, vamos a intentar por lo menos mejorar las condiciones de vida de Manuel, que era la última persona que quedaba allí. Entonces, habilitar mínimamente ese espacio, esa vivienda de Manuel. ¿Y qué pasó con esto? Pues estuvimos hablando con los técnicos, conseguimos que se hicieran una visita, que vieran ahí que aquello había que meter de mano, que se caía. O sea, la estructura de la casa estaba bien, pero digamos todo lo que era el revestimiento y sobre todo las humedades que había dentro de la vivienda de Manuel eran tremendas, ¿no? Y eso para una persona mayor pues ¿no? acaba haciendo mucha mella, ¿no? Y más cuando también estaba por allí su hija y también su nieto, en este caso Abraham, el hijo de María. Entonces, frente a eso, eso se hizo en el 2014 y no fue hasta el 2017, hasta el verano pasado, que por fin el ayuntamiento, después de todos estos procesos burocráticos de ir y venir, de poner 10 puntos positivos que no cobraron ninguna y que después ya cuando no se quedan a otra tengan que hacer las obras por ejecución subsidiaria, finalmente lo que hace el ayuntamiento
principalmente la gerencia de urbanismo, que se ocupa básicamente de los edificios, se lava las manos con respecto a las personas, y lo que hace es, con estas medidas urgentes, llenar de puntales las únicas zonas que quedaban habitables, es decir, el patio de arriba de Cenete y la propia vivienda de Manuel. O sea, cuando hablamos de llenar de puntales, estamos hablando de que no hay un metro cuadrado libre en ninguna parte, es decir, hay varias filas de puntales en cada una de las habitaciones y es imposible allí, ya no te digo poner una cama, casi poner una silla. Entonces, de esta manera, el ayuntamiento ha conseguido, a través de unas supuestas medidas de urgencia para habilitar el espacio, aquello que una inmobiliaria con todas esas cantidades de prácticas que hemos mencionado no consiguió a lo largo de 14 años. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que al final el ayuntamiento acabe haciéndole el trabajo sucio a la inmobiliaria y acabe consiguiendo echar a esa última vecina que quedaba en la casa? Pues esa es la circunstancia. Pero nosotros, precisamente, no solo a raíz de eso, llevamos varios meses trabajando en una propuesta, también junto con Stop Desahucios, para que precisamente ese edificio fuera finalmente expropiado y convertirlo en un centro vecinal para el barrio que pudiera servir, que pudiera contar con una parte de local precisamente asociativo y para colectivos, para que contribuyeran con proyectos a regenerar, digamos, el tejido social y comunitario del barrio, y por otro lado tenían la parte de viviendas destinadas precisamente a personas en especial situación de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres que han sido maltratadas, víctimas de violencia de género, jóvenes menores no acompañados, personas disociadas en especial riesgo de exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, crear una especie, ¿no?, de corrada como la que intentamos en otro momento, no estoy hablando del triunfo, sino otro intento que hubo también entre estos desahucios y otra organización que se llama Apuntando Fuerzas, crear una corrada de vecinos, ¿no?, que apostara precisamente, porque nosotros entendemos que la vivienda no está separada del resto de nuestras esferas, es decir, no tener trabajo influye, no tener vivienda influye en el tipo de relaciones que tenemos, influye en cómo nos vinculamos con la vecindad, etc. Entonces, a la hora de plantear problemas, el conflicto de la vivienda, nosotros sabemos que no se arregla únicamente dándole durante 3 meses un dinero para que una persona se pueda alquilar una casa y después a ver si en esos 3 meses cambia su vida radicalmente, consigue un empleo, consigue más dinero y puede alquilarse otra cosa, ¿no? Eso no funciona así. Entonces nosotros pensamos primero, para evitar este tipo de procesos que se llamaba antes, que es el que se mencionaba esa palabra de la gentrificación, que viene a ser la sustitución de una población con menor renta por otra mayor renta, eso se evita la transformación de esos barrios a través de precisamente mantener que haya un cuerpo de vivienda social en los barrios, de esa manera que no se liticen, que no únicamente la gente que tiene mucho dinero pueda vivir allí. Manteniendo ese tipo de prácticas se mantiene un equilibrio y se evita. Además, también pensamos que la gente que tiene menos recursos, precisamente lo que hay que hacer es generar una serie de proyectos para que puedan, en cierta medida, no ya equilibrar, pero sí al menos reducir todas esas necesidades económicas que podemos tener. Y no estamos hablando de otras cosas más de lo que se solía hacer antes en los barrios. La gente que tenéis un poquito más de edad, ya sabéis, esto de dejar de ver en una tienda, esto de crear una serie de tejidos, oye, esto de yo tengo ropa, tal, pues, no sé, crear una serie de alianzas dentro de los barrios, lo que antes se llamaba la vida de barrio o la comunidad, ¿no?, que precisamente es una de las principales herramientas que tienen actualmente los barrios, que todavía siguen algo poblados, ¿no?, para hacer el envite a este nuevo tipo de dinámicas. Entonces, esta, digamos, es la situación. Y con esto se añaden 2 denuncias que tenemos en proceso, una por el tema de la civil, precisamente por el cumplimiento del contrato. María tiene un contrato, ha vuelto a suceder otra vez lo de la consignación de las rentas, porque han vuelto a no querer volver a aceptar desde marzo del año pasado, a no aceptar las rentas, con lo cual estamos consignando los juzgados. Y también como aquí nuestra apreciada Liz, estamos metiendo una nueva querella por acoso inmobiliario, precisamente a raíz de un cambio de cerradura que hicieron sin ni siquiera avisar a la persona. Entonces, a partir de eso, lo que estamos intentando es construir de nuevo el caso. En su momento, cuando se presentó, no es que no hubiera pruebas, había un montón de pruebas. ¿Qué pasa con esto? Pasa que, como el delito de acoso inmobiliario no entra dentro del Código Penal hasta el año 2010, todos
que haya sido ejecutado, todas las prácticas que han sido detectadas anteriormente, las descartan directamente. Y después, cada una de las que se han cometido... Igual que el de odio tampoco existe, pero sí lo están aplicando. No, aplican la cosa, pero el tema de todo esto es la ambigüedad, en cierta medida. Claro. Porque eso te da mucho, ocurre con la ordenanza y ocurre también con otro tipo de leyes. Pero en este caso, para que algo sea considerado como acoso inmobiliario, tienen que darse dos condiciones que son básicas. Una, que haya una serie de prácticas que están orientadas a que la persona que está habitando no pueda vivir o disfrutar de su vivienda en condiciones mínimamente dignas. Y dos, que ese tipo de prácticas se den a lo largo de un tiempo. Entonces, si tú evidencias por un lado, ya ni siquiera tienes en cuenta para construir el caso, o sea, todo lo que ha venido de atrás, y después lo que sí puedes juzgar, lo que haces es compartimentarlo como si fueran trocitos de queso y analizarlos por separado. Entonces, los dos principios básicos en los cuales tú tienes que fundamentarte para generar ese tipo de discursos, pues los has perdido. Pues eso fue un poquito lo que ocurrió. Y luego que hay muchas cosas que en estas ambigüedades son muy fachas, se acabó. Sí, no, por eso digo que hay muchos elementos en todo esto que están ahí. Y entonces, esa es la situación actual, ¿no? La última vecina que quedaba, María, está fuera de casa porque la casa está apuntalada, tenemos una denuncia por lo civil, tenemos una denuncia por lo penal y un proyecto en stand-by del centro vecinal. He hecho una rima y todo. Muy bien, y ya para terminar y ya cerrar y poder charlar de lo que queráis, generalmente esto lo decimos al principio, ¿no? Pero al principio, como todavía estamos un poquito dormidos, estamos contando y tal, pues se pierden estas ideas. Y creo que precisamente en una ocasión como la de hoy, que es la presentación de un libro, de una historia, queríamos lanzar dos ideas al final, ¿no? Primero, el por qué, ¿no? ¿Por qué hay 50.000 luchas? ¿Por qué no se escriben ni luchas? Ojalá se escriban libros de todas las luchas. Pero nosotros decidimos arriesgar, digamos, o asumir este reto por dos razones. Una, a nivel interno. Es decir, estamos hablando de muchos años, ahora ya van 14, que resumieron cuando empezamos a escribir el libro, iban ya 10 años, ¿no? 10 años ocurren muchas cosas. Hoy no nos hemos podido transmitir ni una enésima parte de lo que realmente podemos encontrar aquí, de lo que realmente sucedió. Pero sí consideramos importante que precisamente todo esto que vivimos a lo largo de estos 10 años, todos estos aprendizajes de los que muchas veces no somos conscientes de ellos porque estamos... la necesidad va tan rápido que no deja paso para lo importante, entonces pararte de vez en cuando para ver qué hemos hecho, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, muchas veces no te da, sino la vorágine de la acción te lleva a continuar, ¿no? Y sin embargo, cuando te paras y te pones a reflexionar un poco, te echas memoria atrás y empiezan a salir muchas cosas que hemos aprendido en este proceso, que no las teníamos previamente, ¿no? Precisamente José comentaba antes la diversidad de gente que componía el colectivo. Esto no era un colectivo de afinidad de que todos tenemos un mismo ideal ideológico y sigamos para adelante de la misma manera, ¿no? Que confluían diferentes visiones, no ya solo de lo que estaba ocurriendo, sino de la propia vida, ¿no? Entonces, esto era una muestra de realidad. Nosotros, cuando trabajamos en los barrios, no nos movemos en un barrio con un perfil de población perfecto, que todo el mundo piensa igual. No, nos encontramos con gente que piensa diferente, muchas veces de forma contraria, pero si de una u otra forma tenemos que llegar a entendernos con estos. Pues esto fue un pequeño ejercicio de eso. Y con eso hay un montón de aprendizajes más que pensábamos que, primero, para nosotros era importante hacernos conscientes de ello. Porque si no nos hacemos conscientes de las cosas, después cómo vamos a poder aprovecharlas. Y segundo, lo pensamos también de cara afuera. O sea, es importante, algo que hemos echado de menos y algo que nos hubiera ayudado mucho a lo largo de todo este proceso, sería tener otro tipo de referentes. Muchas veces, y han existido otros referentes, es decir, lo que nos ocurrió a nosotros no era la primera vez que ocurría, y seguramente que otra gente se hubiera enfrentado a esa situación, ¿no? Y qué útil nos hubiera sido, pues tener determinadas ideas sobre qué hacer en determinadas circunstancias. Y eso fue lo que nos llevó, la segunda justificación que nos llevó a elaborar este libro, es decir, todos estos aprendizajes, contribuir con ellos a generar una memoria colectiva precisamente de todas este tipo de experiencias, de manera que si una persona se vuelve a enfrentar a unas circunstancias, que cuente ya no con un referente, una serie de herramientas, o sea, que cuente con algunas ideas por lo menos de qué es lo que se puede hacer, porque no quiere decir que lo que nosotros hayamos hecho es lo que haya que hacer. Estos son ejemplos, ¿no? Y muchas veces para empezar a pensar, para empezar a actuar, necesitamos este tipo de referentes, ¿no? Experiencias de otros lados que nos alumbren en cierta medida
no porque pensamos que sean divinas, sino porque pueden darnos pistas de cómo nosotros poder actuar en ese tipo de circunstancias. Y para acabar, cuando nosotros ya teníamos escrito el libro, bueno, para llegar a este libro, esta es la versión final, hemos escrito 3 libros diferentes antes de llegar a esto, ¿no? Precisamente porque se trataba de eso, porque para poder escribirlo no se trataba únicamente de echar mano de la memoria, porque además cuando estamos hablando de memoria, si estábamos participando igual 14 personas en la elaboración del libro, cada uno tenía una versión diferente de lo que había ocurrido, imaginaos. La gente que ya tenéis experiencias en colectivos sabemos que muchas veces cuando nos sentamos en una reunión y estas que se alargan un montón, cada uno nos vamos con una idea de lo que ha ocurrido, ¿no? Y de ahí esa herramienta que son las actas que nos permiten igual no perder demasiado el mundo. Pues esto era lo mismo, ¿no? Pues cada uno tenía una visión, pues eso había que congeniarla, cada uno tenía ideas de cuándo habían ocurrido las cosas. No, no, eso fue antes, no, eso después. Entonces, gracias a que también fuimos recopilando todas las actas, toda la documentación que teníamos de expedientes administrativos y judiciales, podíamos montar una biblioteca solo con la cantidad de materiales que se han producido en torno a eso, ¿no? Pues echar mano de todo eso y después, claro, el constante diálogo, puesta en común, intentar recordar cosas que no tenemos en los papeles, pero que está, y esto ha sido un proceso que, como decíamos, ha ayudado. No solo 3 años, casi ya hemos llegado a los 4 años para todo esto, pero finalmente hemos llegado aquí también, y hemos tardado tanto porque hemos cogido el camino más difícil, pero a su vez el que pensamos que tiene mejor resultado. Porque cuando hablamos de memorias colectivas hay muchas formas de construir memorias colectivas. Lo más fácil que hubiera sido que cada uno escribiera su impresión. Recopilas todo, lo juntas, lo editas y ya está. Pero para nosotros hubiera perdido el valor que tiene realmente este libro, que es una visión consensual. No quiere decir que esto sea la realidad. Quiere decir que al menos es la realidad para toda la gente que hemos participado de ese mismo movimiento, ¿no? Y es una referencia muy importante. Y finalmente, agradecer también a la librería Bacacá y al Grupo de Estudios Antropológicos de la Corrala, que son quienes han metido en el lío para evitarnos lo que es finalmente